Bueno, muy buenos días o buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la cátedra epistemológica. Los integrantes del grupo son Samuel Elías Rey Echeverry, Salomé Restrepo Hernández, María Eugenia Posada Vargas, Norleis Nieto Reyes, Andrea Vaca Gómez y Melisa Alcaraz Borja. Bueno, hablemos un poquito de la introducción. En este transcurso de la existencia del ser humano hasta la actualidad se ha priorizado y estudiado ciertos aspectos que han ayudado y ayudan a prolongar su existencia. Uno de esos aspectos es la salud, la cual ha sido abordada desde diferentes enfoques a lo largo de la historia, ya que al ser un constructo de carácter social es necesaria analizar a cavidad en este caso. Se hablará desde el enfoque epidemiológico, dado que resulta ser muy útil en este tema, pues aporta una gran medida de comprensión de sucesos en la salud en poblaciones específicas, a través de estudios que luego son aplicados para encontrar y solucionar los problemas presentes. En este respecto, la epidemiología ha logrado en gran medida la conducción humana en los últimos años, pues ha contribuido a la comprensión de varios riesgos para la salud. En relación con esto, en este presente trabajo se procederá a dar una breve síntesis al respecto de la historia epidemiológica en la salud pública, del conocimiento que se tiene hasta la actualidad, de las franquicias farmacéuticas y los problemas sociales al respecto de la enfermedad y control social. Aspectos relevantes. La cantidad de conocimiento en salud es poca. O sea, que el conocimiento que se tiene hoy en día, con la cantidad de ventajas que tenemos, tanto digitales como físicas, para todo eso es muy poco el conocimiento. Y esto es algo que nos puede jugar muy en contra, tanto para los pacientes como a los trabajadores de la salud. La investigación en la salud debe ser cualitativa y cuantitativa, teniendo en cuenta más métodos de investigación y no solo el método científico. Aquí nos dice que las investigaciones en el ámbito o mundo de la salud tienen que abrirse y o adaptarse a otros tipos de métodos como lo pueden ser el cualitativo y cuantitativo. El respaldo para la investigación es poco. Se debe tener influencia de la franquicia farmacéutica. Este aspecto habla de que el apoyo hacia las investigaciones de parte de la mayoría, por no decir de todas las farmacéuticas, es nulo, pero no hay razones claras para explicar este poco respaldo. Dispositivos de control social. La enfermedad es un problema social. Una de las realidades de la medicina que debemos tener en mente desde los primeros años de los estudios es la noción de que no hay enfermedades sino enfermos, y que no hay enfermos aislados de su medio ambiente. Esto nos lleva a reflexionar nuestro papel no solo como individuos dedicados al combate a la enfermedad, sino también y sobre todo como promotores de salud a nivel individual. Hablemos un poco sobre la generación de conocimiento en salud. La salud pública anteriormente no se había categorizado, ni se le había dado un nombre ni nada, a pesar de que habían ciertas personas de que sí se preocupaban por la salud de ciertos grupos, pero no se le había dado un nombre como tal a esta ni una definición clara. Luego, después del Renacimiento en el siglo XVI, la modernidad promueve varios cambios. El humanismo, que trata de humanizarnos, de tener ese sentido emocional, por decirlo así, por la otra persona, ser más humanos, el cuidado de las otras personas. La ciencia, que ya ahí sí vienen ciertos métodos para comprobar qué podemos hacer, estudios de muchas cosas, de cómo podemos manejar la salud en una población, qué aspectos se deben tener en cuenta y todo eso. El Estado moderno, que es cuando ya el Estado toma posesión de que él es el que debe, el gobierno debe cuidar de la población en general o de cierta población. El liberalismo, que ya hablamos de que las personas son libres, deben tener autonomía de pensar, de decidir, de aceptar o no ciertas
directrices que nos vendría a dar el Estado moderno, y el utilitarismo, que trata de qué cosas debemos usar o cómo debemos utilizarlas para efectuar la salud pública. Entonces, hablemos sobre el valor que tiene el ser humano, y anteriormente hablamos de dispositivos de control, que es el poder disciplinario. Este tiene dos fuentes, dos vertientes, que son el poder disciplinario y la biopolítica de la población. Es aquí donde el Estado empieza a ver el cuerpo humano como una máquina, como una fuente de riquezas. Es decir, el ser humano tiene posibilidades para enriquecer. Entonces, es aquí donde entonces empezamos a materializar muchas cosas, a tener un control de la producción. Se ve al ser humano como una especie, así lo categorizan. Eh, entonces, empiezan a analizar cómo podríamos mejorar la eficiencia de los cuerpos. eh, Empiezan a buscar intereses en la biología. Entonces, es aquí donde entra la medicina, ya ahí se materializa la medicina científica. Es aquí donde entonces salen las clínicas y todo este proceso, y los fármacos. Entonces, claramente, al nosotros eh, ir a una clínica, ya ahí tenemos que pagar. Entonces, ya ahí es algo económico. Si compramos medicamentos, a la venta de fármacos, también estamos contribuyendo a este proceso de riquezas y de economía. Entonces, hay que ver qué valor se le está dando al ser humano en la salud pública. O sea, por qué están viendo al ser humano o cómo para, para enriquecerse. Entonces no se está viendo como un individuo que necesita, que tiene necesidades, que tiene una enfermedad, sino más bien buscando la forma. De hecho, se ve como un objeto, como una máquina que solamente necesitan es que produzca economía. Para esto, la salud pública eh, es categorizada en 4 momentos, por decirlo así, desde sus inicios. La primera es la policía médica. Esto eran policías, surge por la necesidad de garantizar el cuidado del mercado. Entonces, esto lo hacían los policías dirigidos por un médico, claro está, para velar por ciertas urgencias, por decirlo así, médicas. Pero en realidad lo que se estaba haciendo era cuidar la economía, cuidar el mercado. Esto pasó en el siglo XVII. Luego, en el siglo XIX, comienzan unas campañas de prevención. Ya ahí sí lo empiezan a tomar los médicos como tal para controlar ciertas epidemias. Ahí cuidaban los ciertos barcos que llegaran de otros lugares, cuidar de que no tuvieran epidemias, de que no fueran a contagiar a la población, porque claramente no les favorecía en el momento. Luego, ya más recientemente, un tercer momento es la asistencia pública, lo que llamamos epidemiología aplicada. Esto se da en los años 50 después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos deben aceptar la intervención del Estado. Y el Estado entonces empieza a hacerse cargo de las necesidades públicas. Entonces es aquí donde nacen las políticas públicas. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas? Velar por los intereses económicos. Y estas políticas públicas vienen a dar lugar entonces el atender y responder al mercado de los servicios públicos. ¿Y cómo hacen esto? Por medio de las clínicas y por medio de los fármacos. Entonces, básicamente en eso se ha basado la salud pública todo este tiempo, en ver al ser humano como un objeto de
de ganancia económica, de que el ser humano, su cuerpo produzca. Por eso hay tantos laboratorios, por decirlo así, que están interesados en buscar soluciones a las enfermedades que el ser humano ha presentado durante mucho tiempo. Porque la verdad, las enfermedades no han sido desde ahora, han sido desde hace mucho tiempo, o sea, desde de los inicios de la humanidad. Pero entonces buscan la solución a esto con el fin de generar ganancias, de generar riqueza, de generar economía. Entonces, básicamente, eso es lo que ha hecho la salud pública en todo este tiempo. Entonces, hoy en día la salud pública está en manos del gobierno y nosotros estamos, pues, por medio de esa misma directriz. Hablando un poco de la epidemiología, esta se ha clasificado en varias al pasar del tiempo, pues por distintos pensamientos, como la epidemiología clínica, la inteligencia epidemiológica, que se caracteriza en epidemiología aplicada, y la vigilancia epidemiológica. También está la epidemiología aplicada al servicio, que está al servicio de la burocracia estatal. También tiene que ver con el servicio del complejo médico y el servicio del orden social. Entonces, estos distintos tipos de epidemiólogos, él hace una pregunta, el autor plantea una pregunta y él decía que cada uno tiene unos intereses muy distintos, muy diferentes. Entonces él hacía la pregunta de que si era necesario eh, clasificarlos o que cada uno se especializara en su área o estos deben abarcar todo el conocimiento. Pues yo pensaría que sí es necesario que cada uno se especialice en algo a raíz de que sus intereses son totalmente distintos y en algunos casos hasta opuestos. Entonces es muy diferente y es muy casi imposible responder a todo el conocimiento de una forma global. El conocimiento sabemos que es mucho y hay muchas cosas que todavía no se han descubierto, que no se les han dado respuestas. Entonces, yo creería que sí es necesario la clasificación de estos y que cada uno se especialice en sus propios intereses, porque mientras uno se interesa en la salud pública como población, hay otros que están interesados más bien en el área de las clínicas, otros en el área de los fármacos, otros al servicio del orden social. Entonces es muy complejo la participación de una forma global. Y lo otro de lo que habla es de que la epidemiología ha tenido influencia por el positivismo. Y es complejo también este tema porque sabemos que el positivismo en lo que se basa es en las evidencias científicas, en lo que puede observar y en lo que se puede verificar. Y muchas cosas que no son verificables o que no se pueden ver a simple vista y se necesitan estudios más avanzados. Entonces, esto del positivismo también ha traído mucha polémica en este tema de la epidemiología. Pues yo creería que la epidemiología sí debe seguir la rama y sí debe seguir bajo las directrices del positivismo, porque sí es necesario que todo lo que apliquemos en una población sea verificado, sea científicamente comprobable. Entonces, y hay muchos autores que se han querido eh, oponer a esto, al positivismo, pero no, yo creería que es muy importante, la verdad, la participación de, del positivismo y de las verificaciones científicas en esos. Influencias del capitalismo.
La salud pública empieza a aparecer porque el Estado necesita asegurar la productividad de la población, ya que el mercado debe ser controlado. Nuestra sociedad está estructurada desde el capitalismo. Un sistema capitalista se basa principalmente en que la titularidad de los recursos productivos es de carácter privado, es decir, deben pertenecer a las personas y no a una organización como lo es el Estado, dado que el objetivo de la economía es estudiar la mejor forma de satisfacer las necesidades humanas con los recursos limitados que disponemos. El capitalismo considera que el mercado es el mejor mecanismo para llevarlo a cabo. Por ello, cree necesario promover la propiedad privada y la competencia. Usando la fuerza de trabajo para la producción, donde los propietarios son pocos y ganan mucho, los empleados son muchos y ganan poco. Ya que los medios de producción están en posesión de la clase alta, haciendo que la fuerza de producción sea para la clase baja, obteniendo poca remuneración. Esto es algo que para nada es nuevo, ya que se viene viendo en muchos ámbitos, no solo en el de la salud. La influencia corrupta del capitalismo, con su nivel de consumismo, ayuda al declive de la calidad del ambiente, calidad de los productos que consumimos y por ende a la salud de las personas. También influencia en la reducción de esperanza de vida humana, vegetal y animal. Ejemplo, en 1976 se identificó el virus del ébola como causante de una enfermedad especialmente peligrosa. Pero 38 años después, la enfermedad sigue ignorada por los países desarrollados y no se sabe de nada ni nadie que investigue en serio para curarla o prevenirla, mientras aumentan los infectados y los muertos. Pero curar esa dolencia, ni las otras citadas, no es negocio por ahora. Por eso no se investiga o se investiga poco. Las grandes empresas farmacéuticas no tienen interés alguno en hallar medicamentos y vacunas contra las letales enfermedades que azotan a los países pobres, pero gastan en publicidad y mercadotecnia el doble de lo que invierten en investigación y desarrollo. Que el espíritu y voluntad del muy capitalista sector farmacéutico es conseguir cuantos más beneficios, mejor y nada más. Lo ratifica el consejero delegado del gigante de los medicamentos Bayer. Dice, Bayer desarrolla medicamentos para los pacientes occidentales que puedan permitírselos. La negligencia y abandono de investigaciones contra enfermedades de los pobres tiene que ver directamente con la búsqueda de beneficios. Los pobres no pueden pagar las medicinas que les curarían y por tanto no habría negocio. La vida humana, como lo vendría siendo la menopausia, la timidez, tristeza por hechos o pérdidas dolorosas, o la pérdida de potencia sexual a partir de cierta edad. Enfermedades, entre comillas, que han de medicarse, claro, y no con fármacos baratos. Para lograr ese engaño universal, cuenta con la persuasión o soborno de algunos médicos, y sobre todo con enormes inversiones en mercadotecnia y publicidad para enredar al público, haciéndole creer que problemas vitales normales son patologías que se curarán con píldoras. Que el sector farmacéutico es capitalismo puro lo indica que, en la lista de las 500 mayores empresas del mundo, los beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superan los de las otras 490 empresas de esa relación. Por tanto, es completamente correcto del todo asegurar que el capitalismo perjudica seriamente la salud. En 2000 y 2003, casi la totalidad de grandes compañías farmacéuticas pasaron por los tribunales de los Estados Unidos, acusadas de prácticas fraudulentas. 8 de dichas empresas fueron condenadas a pagar más de 2,2 billones de dólares de multa. En 4 casos, las farmacéuticas implicadas, TAP Pharmaceuticals, Abbott, AstraZeneca y Bayer, reconocieron su responsabilidad en actuaciones criminales que pusieron en peligro la salud y vida de miles de personas. Postura crítica. La forma de vida de cada comunidad es diferente. Sin embargo, la salud es algo que a nivel mundial todos la poseemos. Es necesario para el ser humano que tanto él como quienes lo rodean se sientan seguros hoy, mañana y cada día que pasa. Por eso debemos mejorar y expandir nuestro conocimiento o métodos investigativos para controlar, profundizar y mejorar de gran manera
los métodos con los cuales se van a atender a los futuros pacientes, así obteniendo grandes resultados positivos. Y hallar nuevas formas de mejorar la salud, para que así tanto las personas que trabajan en el área de la salud como quienes reciben esta ayuda se sientan confiados con la salud de su país, ciudad o región. Por eso debemos profundizar en nuevos métodos de investigación para controlar, erradicar o tratar las causas de las nuevas enfermedades o de las antiguas. Esos métodos fácilmente pueden ser el cualitativo. Este se dirige hacia las personas, hacia lo que sienten, cómo perciben y sobre todo a la búsqueda de significados. Identificar y comprender los significados que las personas y las comunidades confieren a los procesos de salud y enfermedad resulta importante, ya que podrá contribuir al mejoramiento de la calidad del cuidado, así como a mejorar la relación entre los profesionales de la salud y las personas que demandan atención. También está el método cuantitativo. Utiliza el análisis de los datos recolectados para responder a preguntas de investigación, a través de la comprobación o rechazo de las hipótesis planteadas con anterioridad. La herramienta más importante que se utiliza en este método es la estadística. Primero, elige una idea que se transforma en una duda o pregunta, de la cual se deriva una o varias hipótesis y desarrolla una estrategia para probarlas o refutarlas. Mide diferentes variables en diferentes contextos. Analiza estas mediciones y establece conclusiones respecto a la hipótesis. Para mayor confiabilidad de los resultados, deben emplearse instrumentos validados o estandarizados. También hay un método el cual une estos dos métodos dichos anteriormente. Se le conoce como enfoque multimétodo. En respuesta a las necesidades de hacer de la investigación una herramienta que dé respuesta a través del método a las diferentes preguntas que se plantea el ser humano. Se han creado combinaciones metodológicas entre los dos enfoques predominantes en el área de la salud. La complementación ocurre cuando en el marco de un mismo estudio se recolectan datos por los dos métodos, tanto cualitativo como cuantitativo, obteniéndose dos visiones del mismo fenómeno, las cuales serán analizadas a partir de un objeto en común, que consiste en la explicación tratando de abarcar los distintos ángulos desde los cuales puede ser visto. También mejorar en el aspecto administrativo, para que se haga un mejor uso del talento humano y no se deje influenciar por la industria farmacéutica, la cual solo genera productos por temas económicos, como hemos dicho anteriormente. Y finalmente, apoyar mucho más a los trabajos investigativos que busquen generar soluciones. Muchas gracias.